sentido amplio de Estado, o sea que no es una profesión más. Por eso sí existe el derecho a ser considerado preferentemente y exclusivamente, incluso se dice, como una el acceso a la docencia como un derecho fundamental. Entonces hay que luchar por eso. En segundo lugar, me parece que es muy importante argumentarlo, y argumentarlo con base en las deficiencias que ustedes investiguen y conozcan en el estado concreto de Oaxaca. No simplemente decir que hay necesidad de más profesores, sino decir en tal región está pasando esto, en tal otra región está pasando esto. De hecho, las normales deberían de convertirse en centros de investigación y denuncia de las condiciones de educación que existen en el Estado, para que no solo los nuevos maestros se eduquen conociendo las problemáticas, sino que esto sirva para argumentar con datos muy concretos frente a la sociedad de por qué se necesita mandar maestros a tales regiones, a tales pueblos, por qué se necesitan los maestros normalistas, qué es lo que estudian los normalistas que no estudian los de las escuelas universitarias, porque los que somos profesores en las escuelas universitarias no enseñamos a cómo crear espacios educativos, eso no lo enseñamos, enseñamos otras cosas, pero eso no lo enseñamos, y la normal sí tiene ese propósito, debe mejorar muchísimo, creo yo, pero el propósito fundamental de esas escuelas es precisamente ese. Dice gracias por estar aquí, moderado. La ley de amparo ya fue reformada. Luego, entonces, ¿cómo podríamos alegar las lagunas jurídicas que usted marca como contradicciones y excepciones, ya que nosotros no somos Congreso? Bueno, sí, confieso mi ignorancia en la repercusión que tendría la modificación a la ley de amparo en lo que se refiere a estas contradicciones y excepciones que existen en las leyes secundarias y en la modificación a la Constitución. Pero me parece a mí que, independientemente del detalle concreto de estas modificaciones, las excepciones y contradicciones que yo manifestaba, insistía yo en el aspecto político que ellas tienen, en el sentido de que, político en el sentido de que más allá de las leyes, lo que importa es que ellos hacen eso constantemente, es decir, toman una parte de la ley que les conviene y la otra la dejan a un lado. Bueno, hagamos exactamente y políticamente lo mismo. Insistamos en la evaluación que nos interesa, insistamos en los derechos de los trabajadores. Si nos dicen, es que no se pueden amparar, no, ya nos amparamos y ya nos dijeron que no se puede uno amparar, queda la lucha política. Aquí los ejes de lucha son muy claros. Está la lucha política, la lucha jurídica y la lucha en la educación, el proyecto educativo. Pero todos sabemos muy bien que la ley finalmente no va a dar respuesta a las demandas y necesidades. Estas leyes no van a dar respuesta, no nos van a conceder la razón, pero lo que importa más es construir la firmeza, la voluntad política, la claridad política para luchar por estas demandas. La ley, en lo que nos ayude, lo retomamos. Que ellos no aceptan que haya contradicción, pues es un problema. Es un problema de ellos, me parece. Entidades 6 meses y alineamiento 180 días. Entidades 6 meses y lineamiento. No, es sobre el plazo en el que se van a admitir a los normalistas. ¿Dónde deben ser las escuelas? Sí, okay. De la ley se llama así. ¿Qué dice?
¿Qué sugiere para motivar a los maestros para que participen en la política sindical? Bueno, yo creo que, miren, la conciencia me parece a mí que sí puede llegar a través de informaciones, puede llegar a través de documentos, puede llegar a través de una serie de mecanismos de ese tipo. Y eso es algo que hay que hacer estos foros, hay que distribuir documentos que expliquen el sentido profundo de la reforma, las implicaciones que va a tener. Esto siempre, sin embargo, permanece como de interés en un grupo relativamente pequeño de los conjuntos sociales. Esto pasa entre los obreros de una fábrica, los trabajadores de una universidad. En todas partes vemos este fenómeno, que hay un grupo de maestros, en este caso, de estudiantes o de trabajadores de la educación a nivel universitario, que están incluso a favor de los cambios, otros que están indiferentes, otros están preocupados y otros están activos. Eso lo vemos en todas partes. ¿Qué es lo que hace que surja de repente un movimiento? Bueno, esa es una de las lecciones que hay que rescatar de lo que pasó el año pasado. Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque ahí lo que vimos fue una enorme cantidad de maestros que estaban protestando a nivel nacional. Porque yo sé que siempre, cuando vemos así a nivel local, siempre decimos, ay no, pero Chuchita o Margarita o el profesor fulano, esos no iban nunca, no hacían nada, etc. Pero a nivel nacional, lo que vimos fue una movilización inédita. ¿Por qué ocurrió eso? Ocurrió porque el Estado cometió el error terrible, en primer lugar, de recoger tal cual las demandas del empresariado, y con eso rompió claramente la relación que había más o menos siempre difícil entre el Estado y los maestros, porque amenazó a los maestros directamente con despedirlos, con sancionarlos, les cambió las condiciones laborales radicalmente, los sacó de la Constitución de la República Mexicana. Y entonces los maestros se sintieron todos agredidos. Bueno, todos los que finalmente participaron. Siempre habrá muchos que no participen, eso lo sabemos. Y ese no debe ser fuente de desaliento. Cuando en la universidad los profesores nos juntamos, nos organizamos para hacer algo, en toda una universidad con 3.500 profesores, nos juntamos, ¿saben cuántos? 10. Y esos 10 somos capaces de montar una campaña, somos capaces de analizar, difundir lo que estamos viendo y de cambiar el curso de los acontecimientos. Es decir, sí tiene un impacto eso. ¿Por qué? Porque mientras no haya otros 20 que están en contra de estos 10 tienen toda la ventaja. Y eso es lo que ocurre siempre. Aquí no vemos, salvo, bueno, ya saben ustedes qué otra sección, aquí en Oaxaca, pero no vemos un sector de alguien que diga, no, nosotros estamos por la reforma, estamos organizados por la reforma. Pues no, ni siquiera en los foros de la SEP está ocurriendo esto. Entonces, yo creo que hay que recuperar eso. Cuando se atenta contra las condiciones básicas, fundamentales de los trabajadores, entonces hay una respuesta que recoge toda esa información, toda esa formación que se dio durante años, la reinterpreta, dice, esto que estoy leyendo aquí en este volante es lo que me está pasando a mí. Y en ese momento se confluye la ideología con la práctica, es decir, el movimiento con la reflexión teórica. Y eso es fundamental. Bueno, esto se acaba, ¿no? ¿Qué tan importante es la formación humana del profesor? Bueno, la formación humanista, como dice también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es fundamental porque es el señalar que en el fondo, todo lo que se busca con la transformación de la sociedad, el cambio del modelo económico, político,
social, educativo, no tiene otra finalidad más que liberar a los hombres y mujeres del mundo. Eso es lo fundamental, ese es el humanismo. No es el mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación, no es el que el contrato o las condiciones generales de trabajo sean más favorables o que cambie la ley. Estas son luchas concretas, inmediatas, pero lo importante es ese objetivo final, que dentro de todas las fuerzas del mundo, muchos organizados para ganar más dinero, otros organizados para aumentar el poder político de sus naciones, de sus intereses, otros organizados para difundir una moral que no tiene sustento, como sería el Vaticano, por ejemplo, con todo respeto, como dicen por ahí. Hay un grupo en el mundo que tiene como encargo formar a niños y jóvenes en el verdadero humanismo. Y en ese grupo estamos nosotros. Y eso nos pone aparte de todo el mundo. Nadie entra al magisterio, salvo el Bester Gordillo y otros, para decir, esta es la vía para hacerme millonario. Ninguno de los jóvenes que entran a la normal dice, es que con esto me voy a volver Carlos Slim o alguna cosa así. Los que están pensando así entran a otras universidades, a otras instituciones. Entonces, estamos, como decía alguien hoy, estamos de este lado, no de aquel lado. Con todos nuestros problemas y dificultades, estamos haciendo eso, y eso es importante, muy importante, para el mundo. Pero ¿por qué es importante para Oaxaca, para México? Es importante para el mundo. ¿Y por qué es importante para el mundo? Es importante para México, para Oaxaca. ¿Qué deben hacer las normales ante esta nueva reforma? ¿Qué tipo de golpe ideológico propone para enaltecer el estatus del maestro ante el pueblo? ¿Qué tipo de candados se deben poner para la educación? ¿Qué deben hacer las normales ante esta nueva reforma? Bueno, en primer lugar, analizar, estudiar. Aquí puse un ejemplo de cómo, si nos metemos a los artículos, empezamos a encontrar cosas extrañas. Bueno, esa es una tarea que yo creo que en las normales sí se puede hacer. Es decir, hoy vamos a estudiar las leyes que regulan la educación, empezando por las que tienen que ver con la reforma educativa. Y empezar a leer artículo por artículo. ¿Cómo es que uno descubre estas cosas? Pues porque lee un artículo y luego de repente ya 3 días después dice, ah, caray, esto está repitiendo lo que dijo acá, o acá está hablando de lo mismo, pero dice cosas diferentes, y empieza uno a hacer conexión. Pero hay que meterse a analizar, a quemar pestaña, como dicen, para entender cuál es la dinámica de la ley. No que el conferencista nos diga cuál es, sino que nos dé ejemplos que permitan que luego uno haga eso mismo. Entonces, primera cosa que hay que hacer, porque lo más importante, y aquí, bueno, voy a repetir una frase que es muy conocida, pero es siempre real. Dice que, esta frase dice que si tiene uno que escoger entre la fuerza y la razón, siempre debe uno escoger la razón, porque de la razón puede nacer la fuerza, pero de la fuerza nunca nacerá la razón. Y cuando tengamos un movimiento como ese de los maestros, porque los maestros son el conjunto más ilustrado, más educado de las clases mayoritarias del país, que no se nos olvide eso. Cuando ustedes se juntan como maestros, ahí están los indígenas, los pueblos originarios, las culturas, los pobres, los explotados, están representados en una gran mayoría de los maestros de este país. No traicionen su origen, sino si se ponen a pensar a la educación desde el punto de vista de los despojados de la tierra, entonces generarán dinámicas poderosísimas de pensamiento, y que eso hace, junto con los movimientos, porque la pura idea se vuelve nada, pero si se junta con los movimientos genera transformaciones profundas. El pueblo de Francia que rodea la Bastilla, toma la Bastilla, aunque ni siquiera se había juntado para eso, y después entiende el significado profundo que tiene acabar con la monarquía, el nacimiento de la república.
pero tiene que entenderlo, porque si no va a decir, bueno, pues ya tomamos la Bastilla, ahora vamos otra vez, a ver, rey, sigue tú siendo ahí. No, pues entonces, ¿para qué tomamos la Bastilla? ¿Para qué hicimos esta batalla si todo va a seguir siendo lo mismo? Si tenemos una idea clara de qué es lo que queremos hacer en el futuro, y eso sale del conocimiento, sale del ejercicio de la razón, entonces las marchas, las ocupaciones, las protestas tendrán un poder todavía más grande. Eso es lo importante del conocimiento. Segundo, dice, ¿qué tipo de golpe ideológico propone para enaltecer el estatus del maestro ante el pueblo? Esto que acabo de decir. Cuando el maestro sea visto por la mayoría de las clases populares, y en mucho lo es, hay encuestas donde dicen, bueno, a ver, ¿quiénes son los más legítimos dentro de este país? Senadores y diputados, tache. Militares, bueno, pues, más o menos les va bien. Gobernadores de los estados, mal. Y la iglesia, pues cada vez mal. Pero los maestros siguen siendo los que conservan este estatus de legitimidad, no al 100%, porque también tenemos muchos problemas y defectos, pero que han conservado todavía esta posición muy importante. ¿Qué tipo de candados se deben poner para la educación? Bueno, si es una educación para la liberación, pues que no haya candados, pero en lo que sí debe haber candados es para que no se convierta en mercancía, es decir, que no se sustituyan las escuelas por centros de entrenamiento. Se ofrecen cursos de lectura. Venga usted al Instituto de la Lectura S.A. de Capital Variable. No queremos eso. Entonces, candados que impidan que la educación se mercantilice, que aseguren la autonomía de la educación respecto del mundo del Estado y del mundo del dinero. ¿Qué es la evaluación dialógica? Bueno, yo la entiendo como aquella donde los maestros... salió un artículo por ahí en una revista que se llama Homo Erectus, que por cierto ya aprovechan de manera oportunista el comentario para ver. Entonces ahí aparece un artículo donde se da una... gracias. Donde se da una... no, de eso no lo voy a mencionar. Tengo un libro. Hay una narración acerca de cómo los maestros de Guerrero bueno, voy a decirlo claramente. Me invitaron los maestros de Guerrero a que fuera a darles una conferencia. 2 días de conferencias, de taller, una cosa así. Entonces yo les propuse, miren, en lugar de que yo hable y me muera hablando, ¿por qué no vamos a hacer una evaluación del estado de Guerrero en lo que se refiere a la educación? Y entonces nos organizamos por regiones. Los de la tierra, bueno, ahí le dicen Costa Chica, Costa Grande, los de la Sierra, etcétera, Tierra Caliente, sí, hablan de Tierra Caliente. Entonces, 9 regiones. Y los maestros de 9 regiones durante 2 días se sentaron a hablar sobre los problemas que tenían como profesores, las soluciones que planteaban, las causas de los problemas, las experiencias de solución que habían tenido. Y la idea es que luego los estudiantes hicieran lo mismo ellos mismos también. Y los integrantes de la comunidad, junto con los maestros, evaluaron también la escuela. Entonces, este ejercicio que duró 2 días, en el que todavía a las 10, 11 de la noche les decíamos a los maestros, oigan ya, vámonos para descansar y mañana continuamos. No, ellos querían seguir discutiendo. Yo quisiera ver cuántas evaluaciones que pone el Estado o el gobierno. Los maestros dicen, sí, queremos más evaluaciones, queremos más exámenes que nos verifiquen más. Pues no, pero cuando es una evaluación de los propios docentes, entonces se genera una dinámica de entusiasmo y compromiso. Una evaluación que no nace de los propios maestros siempre será vista como una imposición. Y los maestros decían, no llegamos puntuales, faltamos, no preparamos las clases. Y argumentaban, bueno, lo que pasa es que no tenemos tiempo.
Algunos profesores tendrán tiempo, no voluntad, pero la mayoría no tenemos tiempo. Y decían por qué no tenían tiempo, porque tenían doble plaza, porque se la pasaban llenando formularios administrativos para la SEP, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa experiencia sería la respuesta. ¿Cómo una evaluación dialógica, verdad? Sería eso. Ahora, eso nos permite ver en detalle lo que ocurre en las escuelas, pero no nos permite ver digamos, a vuelo de pájaro lo que ocurre en las regiones de Oaxaca, en toda la entidad federativa y en todo el país. Entonces, al mismo tiempo que hay una evaluación desde abajo hacia arriba, debe existir una visión desde arriba, y yo aquí considero que las normales tienen un papel muy importante, que se conviertan en centros de investigación, en donde ellos estén encargados de decir, a partir de lo que dicen los maestros y a partir de una investigación que hicimos nosotros, descubrimos que las regiones que tienen más conciencia de sus problemas son la del Istmo o la de los valles, las que tienen soluciones más interesantes son estas y estas otras, hay que difundir eso, en fin, hay que estar yendo no solo de manera dialógica, sino también dialéctica, en el sentido de que vas del concreto de las escuelas a una visión más general y amplia a partir de una discusión incluso teórica. ¿Qué significado tiene todo eso? Porque uno metido en la escuela ahí con el microscopio no ve el conjunto, y el conjunto que ve desde arriba no alcanza a ver lo que pasa en cada lugar. Aquí también hay otra frase filosófica que es la siguiente: el todo no son las partes, pero las partes tampoco son el todo. Es decir, el todo tiene una visión limitada porque solo puede ver ciertas cosas, no puede meterse a cada salón, a cada profesor, a su voluntad, a su entusiasmo, a sus problemas, no puede hacerlo. Esa visión siempre será ajena al proceso educativo que se da en el aula, en las escuelas, siempre será extraña. Pero entonces, de esa visión de arriba no se pueden generar políticas educativas que sean retomadas, así como diciendo, ¡ay, qué maravilla, qué padre es lo que esperábamos por los maestros! No, porque no se pueden ver las cosas desde esa altura tan alta. Pero al mismo tiempo, si yo trato de decir, aquí en Xochitán de las Flores nos funcionó esta estrategia, pues eso tiene que aplicarse a nivel nacional, error. En cada lugar, en cada entidad, en cada región hay condiciones distintas. Se necesita aprender incluso cosas distintas en cada región. Tan así que, por ejemplo, en Chiapas pues se enseña la primaria en Tzotzil, en Tzetzal, porque ahí hay una concepción de cuál debe ser la educación, que debe ser autónoma del Estado, autónoma de los gobiernos, independiente pues del Estado, porque yo sostengo que el Estado debe financiar, mantener a la educación, eso sí es una obligación, pero que la educación debe ser autónoma. Es como las universidades autónomas. Nosotros recibimos recursos del Estado, pero el Estado no nos nombra quién va a ser nuestra autoridad. Nosotros podemos definir quién va a ser nuestra autoridad, podemos definir cuáles son los planes de estudio, podemos definir cómo gastar el dinero, podemos definir cómo organizar el aprendizaje en las carreras, y eso debería pasar también en las escuelas de nivel básico, sobre todo en las escuelas de nivel básico. No es que sería un caos, pero la universidad no es un caos. La UNAM tiene sus planes de estudio, la UAM tiene sus planes de estudio. No estudian lo mismo los médicos de la UNAM que los del TEC de Monterrey, por ejemplo. Estudian cosas muy distintas. Y eso no está generando múltiples enfermedades en el mundo, cosas por el estilo, ¿no? Precisamente porque son autónomas, pueden detectar más fácilmente qué es lo que se necesita en esa región. Porque si se dijera, este es el plan de estudios para todo el mundo, en leyes, en administración, en educación, en medicina, pues entonces estaríamos curando a los niños de Chiapas lo que
con lo que se cura a los niños del Distrito Federal, cuando los niños de Chiapas se mueren de otras cosas, de desnutrición, y los niños del Distrito Federal se mueren de otras cosas, a veces por exceso de nutrición. ¿Dónde estamos? ¿Qué dice? ¿Qué decía? Perfecto. Yo como administrativo, ¿cuál va a ser la repercusión de la reforma educativa? Bueno, expresamente no se habla de los administrativos, pero hay una situación que se va a generar. Supónganse que de repente, y no son cifras exageradas, supónganse que de repente se dice, pues, 100,000 profesores ya no van a poder estar frente al aula porque reprobaron las evaluaciones. Profesores con plaza definitiva. Los vamos a reasignar a otra categoría. Bueno, a otras funciones. Porque eso de la categoría también va a ser una cosa extraña. Entonces, de repente, en el sector administrativo van a empezar a llegar maestros que eran maestros y que ahora son administrativos. Entonces, fíjense el problema que va a ocurrir. ¿Les van a mantener el sueldo de maestros? Pero la ley dice que no se puede bajar el sueldo a nadie, ¿eh? Y si se los mantienen, entonces vamos a estar en una situación muy rara. Esa profesora, que ahora es administrativa y secretaria, está haciendo lo mismo que yo hago como administrativa y secretaria, pero a ella le pagan más de lo que me pagan a mí. ¿Sí? Eso va a pasar si le mantienen el sueldo. Si se lo quitan va a haber otros problemas. Entonces hay otro problema en el que se metió el gobierno con eso. ¿A qué los va a dedicar a todos estos maestros? Sin generar dentro del ámbito administrativo conflictos e incluso movilizaciones. Porque si empieza a haber gente que gana mucho más dinero o más dinero, ¿qué van a hacer con carrera magisterial? ¿Les van a quitar la carrera magisterial a estos compañeros que los sacan de allí? Se supone que ya está, ya es permanente eso. Entonces, ¿qué va a haber en lo administrativo? Yo creo que va a haber conflictos y que va a empezar a haber ciertos movimientos. Eso es lo que me parece que va a pasar. Se tiene de aquí al 2015, antes de que las convocatorias para el examen. Sí, o sea, se tiene de aquí al 2015, antes de que las convocatorias para el examen de oposición a los normalistas se abra a todos. Bueno, aquí ya nos resolvieron la duda. Es hasta el 2015, nos informa la compañera o compañero que escribió esta nota. Es decir, que hasta el 2015 los normalistas van a ser los que van a poder participar en los concursos de oposición. Lo que nos falta todavía por aclarar es si exclusivamente ellos o nada más de manera preferencial. Entonces, durante 14 y 15, los normalistas podrán tener acceso preferente a los concursos de oposición. Después del 2015 entran, ahí sí ya, todos, licenciados, ingenieros, todos van a entrar ahí. Si saben cómo responder las preguntas estas de Virgen María, afíname la puntería, porque es un examen estandarizado, pues van a ganar la plaza. No lo van a ganar porque sepan pedagogía, porque hayan estudiado durante años las prácticas educativas, porque conozcan cómo hacer observaciones, porque saben tratar a los niños con problemas especiales. No, van a ganar porque ganan este examen que habla de cosas teóricas, o sea, habla de cosas de la educación, pero de una forma tan teórica que no va a ser capaz de mejorar la docencia. ¿De qué manera se puede exigir el ingreso o las posibilidades? ¿De qué manera se puede exigir el ingreso, el pase al servicio? ¿O qué posibilidades hay de que en el Estado no se haga valer esta reforma? Sí, sí hay posibilidades. Lo que van a decidir ustedes es si hay nada más posibilidades o también probabilidad. Todo es posible, pero hay cosas que no son probables y otras que sí. Y si se puede detener la aplicación del límite hasta 2015 y ampliar,
yo creo que se puede hacer en algunos lugares, y uno de ellos ciertamente es en Oaxaca. ¿Por qué? Porque aquí hay un nivel de movilización, de experiencia, de conciencia que no hay en otras partes. Por eso es tan importante que aquí en Oaxaca no se aplique esto, porque si se aplica aquí, eso va a tener repercusiones políticas para todas partes. ¿Qué hacer ante la represión del Estado? Pues, ¿cuáles son los problemas principales? Bueno, ¿qué hacer ante la represión del Estado? Esto que